Buenos días, queridos hermanos. Somos nosotros del Círculo de Lectura otra vez, trayéndoles un mensaje de esperanza, un mensaje importante para el tiempo que nosotros estamos viviendo. Reciban un saludo. Aquí está mi querida amiga Marta y también Flor, que ustedes ya la conocen. Queridos hermanos, bueno, la gloria sea para Dios. En este día nosotros queremos traerle un mensaje que se llama Sed Santos. Eso es un mensaje de gran importancia en este momento, debido que sabemos que por todos los hechos que estamos viendo a nuestro alrededor, nuestro Señor viene pronto. Y sabemos que sin santidad nadie verá a Dios. Así que por eso traemos este mensaje de santidad para que nosotros estemos preparados. Bueno, sin pérdida de tiempo, nuestra querida hermana Flor, ella va a darle inicio a ese estudio. Gracias, hermanos, por compartir con nosotros una nueva enseñanza que nos va a edificar a todos. Como bien decía hermano Mayra, sin santidad nadie verá al Padre. Y tenemos que estar conscientes, aprendidos, de que estamos viviendo últimos tiempos, de que está cada día más cerca la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos preparados para verle a Él, para verle cara a cara, cómo estamos ante Él, para recibirle. Por eso es que en el libro de Hebreos 12:14 se nos dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esto es como una ayuda para que podamos entender aquella enseñanza que les dimos con anterioridad sobre que nosotros somos el templo de Dios. Y si nuestro Padre es santo, nosotros estamos llamados a ser santos también, para que podamos estar en su presencia. Es por eso que en los primeros inicios de la creación del hombre, el Señor lo hizo todo bueno, perfecto, porque su santidad lo llenaba todo. Cuando entró el pecado en el jardín del Edén, esto cambió las cosas para el hombre, para la humanidad. ¿Por qué? Porque Dios no puede estar en un sitio donde haya pecado. Eso es lo que pasa. Entonces Él, ¿qué pasó? Sacó al hombre, a Adán y a Eva, del lugar santo, del lugar perfecto, y puso a los querubines para que no se volviera a entrar. ¿Por qué? Porque ya el hombre estaba pecaminoso, sus vestiduras estaban manchadas, ya no podía morar la presencia de Dios con su santidad con la suciedad del pecado. Tenemos ese ejemplo y también tenemos otro ejemplo en que cuando el pueblo de Israel hizo un becerro de oro, violando su pacto con Dios, de que cambió a un Dios de barro, un Dios, una imagen falsa. Entonces lo que estaba diciendo a Dios: apártate de nosotros, no queremos tu presencia santa con nosotros. ¿Y qué pasó? Que en esos tiempos Dios, para estar su presencia dentro del pueblo de Israel, su tabernáculo moraba en medio de las 12 tribus, al punto que 3 tribus estaban al norte del tabernáculo, 3 tribus al sur, 3 al este y 3 al oeste, y él en el centro de todo el pueblo para cubrirlos con su santidad. Pero cuando ellos pecan, en el libro de Éxodo 32 vemos este pecado grave contra el Señor, y en el siguiente capítulo 33 vemos que Él le dice: instruye a Moisés para que su tabernáculo lo saque fuera del campamento. Es como decir: les abandono mi santidad hasta este momento y ustedes quedan solos, ¿verdad? Aunque no, en efecto, no quedaban, porque Él siempre tenía a Moisés para hablar con él y instruir y guiar al pueblo, pero ya ellos no tenían la presencia divina en medio de todo ello. Estábamos viendo que esto no ocurrió solo en el tiempo de la antigüedad, y hubo muchos otros casos. Tal es el caso de los hijos de Elí, que eran quienes estaban encargados de encender el fuego santo en el templo de Dios. Cuando ellos introdujeron fuego extraño que venía también contra los mandatos del Señor, estos hijos de Elí fueron destruidos. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Cuando Dios se enfrenta con el pecado, ocurren dos cosas. Primero, o que Él abandona al objeto, a quien cometió el pecado, o lo destruye. Abandono hubo del Señor porque Él se apartó de Adán y de Eva. Él se apartó
del pueblo de Israel en el desierto, pero en este caso él destruyó a los hijos de Elí. Este mismo caso un poco similar nosotros lo encontramos en las Nuevas Escrituras, en los Evangelios, en el libro del Nuevo Testamento, porque en Hechos 5, del 1 al 11, nosotros encontramos a dos personas que se llaman un matrimonio, Ananías y Zafira. ¿Y qué hicieron ellos? Mintieron al Espíritu Santo. Y entonces cuando ellos cayeron ahí muertos por haber mentido al Espíritu Santo, nosotros vemos que también fueron destruidos. O sea, el pecado no es agradable al Señor. Nosotros también encontramos que cuando el Señor Jesucristo dio su vida por nosotros, hubo un momento tan duro para el Señor. Puedo pensar, estas son palabras mías, no lo dice la palabra, que no fue tan doloroso tanto el hollar sus manos, aquellos hombres impíos, sus pies, como cuando Dios lo abandonó, cuando él se fue desamparado. Esto lo leemos en Mateo 27:44, que en un prácticamente sollozo, en un desfallecimiento, en algo casi inaudible, él, cuando se vio ese momento de que nuestros pecados cubrieron la faz de nuestro Señor Jesucristo, el Padre no pudo verlo y él dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Porque Dios no podía ver todos nuestros pecados en la faz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces él, por un momento, ¿verdad? Ese momento fue duro y crucial en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto nos hace entender que la santidad de Dios y el pecado no pueden morar en un mismo lugar. Y es lo que quiero que nosotros entendamos en este día. O se es santo o se es pecaminoso, con voluntad, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que el pecado aleja la presencia de Dios de nuestras vidas. Y lo peor que nos puede pasar a veces a muchos de nosotros es pensar que como estamos con el Señor, que como hemos buscado su caminar con Él, y que podemos seguir pecando. Tal es el caso de Sansón. Él fue escogido desde el vientre de su madre. Él fue que hubo profecía que no iba a beber sidra, que no iba a cortarse el cabello. ¿Por qué? Porque él fue una persona que fue llamada para cuidar del pueblo de Israel en una circunstancia, en un periodo de tiempo. ¿Y qué pasó? Que Sansón, debido a la pecaminosidad de su carne, él no pudo dedicarse de lleno al llamado que él tenía, y entonces él creía que él podía tener a Dios con él porque estaba llamado a proteger al pueblo, pero que él podía pecar a la misma vez. Entonces, ¿qué pasó? Que no, él ni cuenta se dio en el momento que la presencia de Dios lo abandonó a él. ¿Y qué pasó? Quedó a merced de los enemigos, quedó a merced de los filisteos. Y muchos de ustedes sé que conocen la historia, pero eso es lo que lastimosamente pasó con un gran siervo del Señor. Es por eso que todos estos escritos de la antigüedad son como un ejemplo para que nosotros nos fijemos en ellos y que no caigamos en situaciones como esta. Porque ¿qué pasa? Quizás nosotros vamos a decir, no, es que él pecó grandemente y tal vez nosotros lo que estamos haciendo es una mentira chiquita, tal vez nosotros hablé algo mal de la otra persona. Esas son cosas que no tienen, pero sí, ante Dios todo es pecado, sea chiquito o sea grande. Entonces, mientras creemos que estamos bien con Dios, las mentiras nos van alejando cada vez más de Él. En su primera carta, Pedro 1, 14, 16, él nos dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santo porque yo soy santo. Como podemos ver, se nos llama a que ahora
Porque hubo un tiempo de que hablamos de la antigüedad, pero hubo un tiempo en que el Señor Jesucristo vino y su misericordia, su amor, nos trajo la gracia de vida, nos restauró el momento en que nosotros podíamos volver al Padre. Él nos abrió el camino, ahora sí, con su sacrificio de la cruz para que volvamos a Él. Él lo hizo todo eso en un solo sacrificio que fue acepto para el Señor. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora, dice, como hijos obedientes, ahora como creyentes en nuestro Señor Jesucristo, como entendidos de que volvemos a ser hijos de Dios por medio de la sangre de Cristo, ahora es que nosotros seamos transformados y cambiemos nuestra manera de vivir, que la vivíamos en ignorancia. Pero esa ignorancia ahora es hecha a un lado porque nuestros ojos han sido abiertos, porque el Señor, además de traernos salvación, nos ha traído liberación, libertad. Y entonces por eso es que podemos entender que la santidad de Dios puede ser también otra vez llegada a nosotros. Ahora podemos nuevamente vestirnos de vestidura blanca para estar en presencia del Señor. Muchos de los llamados en las palabras se nos hace a que cuidemos nuestras vestiduras, a que nos limpiemos desde nuestra mente. Entonces, en este punto podemos preguntarnos algunos, pero entonces, ¿qué es ser santo? Pues ser santo es ser apartado. Ser santo es ser separado. Es como les decía, Sansón fue llamado desde el vientre, fue separado, fue apartado por una misión que el Señor tenía para él. Eso es ser santo. ¿Y ser santo para qué? Para vivir para Dios. Ser santo para ser útiles al propósito y plan divino de Dios. Nosotros vemos que cuando se nos habla en la antigüedad del templo de Dios, decían vasos santos, mesa santa, instrumentos santos, todo era santo. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios moraba en ese lugar y Él santificaba todo lo que había. Entonces nosotros como templo del Señor también estamos llamados a que cada miembro de nuestro cuerpo sea santificado para vivir ahora para Dios. Entonces, Dios, Él es santo y por medio de su santidad nos cubrimos nosotros. Por medio de su gracia y la misericordia, Él, con el sacrificio de Cristo, nos hace nacer de nuevo. Podemos ser una nueva criatura. Porque su salvación, mire, cómo es de tan maravillosa la salvación que Cristo nos ha regalado, que hasta dice que los profetas de la antigüedad, cómo deseaban ver, cómo anhelaban ver todas esas palabras que por medio de ellos se profetizaba para un pueblo santo que iba a presentarse en algún momento de la eternidad. Los mismos ángeles, dice, admirados de la salvación que Dios nos tenía preparado para todo este tiempo, para su pueblo santo. Es por eso que cuando nosotros logramos entender todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, las promesas cumplidas en nosotros podemos entender que nuestra vida no la podemos vivir a la ligera. No podemos menospreciar todo lo que Él tiene para nosotros. Cuando tenemos ese convencimiento en nuestra mente, en nuestro corazón, nosotros decimos, gracias Señor, gracias por todo lo que nos has traído, gracias por todo lo que nos has regalado. Pablo en Romanos 12:2, en el capítulo 12, versículo 2, Él nos hace llamado a que no nos amoldemos al mundo actual, a que no nos conformemos a que hacer lo que las demás personas hacen. ¿Y eso de qué manera podemos hacerlo? Leyendo la palabra, edificándonos unos a otros, escuchando prédicas sobre la palabra del Señor, la oración, el testimonio, como lo hablaba nuestra hermana Omaira hoy en la mañana en nuestra oración del día, de que son los aspectos tan importantes para que nuestra vida sea transformada, para que los cielos sean abiertos a nuestro favor. Entonces dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar
cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a conocer la voluntad de Dios? De las maneras que les acabo de explicar. Y algo principal que nos está mencionando aquí es que renovemos nuestra manera de pensar, que, como decía mi hermana Marta, esas estructuras que han sido formadas por muchos años, por familia, por amistades, estudios y mucha relación, se van formando cosas erradas en nuestra cabeza. Tenemos que transformar nuestra forma de pensar y pensar en base a lo que el Señor nos habla en su palabra. Un punto muy importante aquí, hermano. Muchas cuando nosotros estamos pasando en problemas, dificultades, oposiciones, a veces miramos el hecho y no lo miramos como un proceso de disciplina de Dios hacia nosotros. Algo quiere mostrarnos el Padre. ¿Por qué? Porque Él quiere, dice, la santidad de su pueblo. Y para que Él nos pueda santificar, nos tiene que disciplinar. Yo me quedé wow cuando leí sobre esto en el libro de Hebreos, precisamente en el capítulo 12 y en el versículo 10, que yo les digo que es bueno, lean por favor el capítulo 12 de Hebreos, pero yo en estos momentos solo les voy a leer el versículo 10 que dice, hablando de nuestros padres terrenales, y aquellos, nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero hablando del Señor, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Mira qué cosa más linda lo de la disciplina de Dios. Mire que los padres nuestros terrenales, por cualquier cosa, si bueno o malo, ellos nos castigaban, nos disciplinaban, pero dice Dios que la disciplina de Él es para que seamos santificados. Qué cosa más preciosa, entender eso. Por eso es que se nos insta a que nosotros, en circunstancias buenas o en circunstancias malas, démosle gracias a Dios por lo que está pasando, porque solo Él sabe lo que está haciendo por medio de esa disciplina. Ahora el pueblo de Dios, podíamos preguntarnos, ¿para qué somos llamados a esa santidad? El apóstol Pedro nos enseña diciendo, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Primero de Pedro 2, 19, 10. Hermano, ¿qué enseñanza nos trae aquí el apóstol Pedro con esta palabra? Aquí entendemos qué somos nosotros, para qué fuimos escogidos, porque dice la palabra, muchos llamados, pero pocos escogidos. Mira, nación santa, pueblo escogido para Dios, con un propósito, anunciar, dice, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Qué enseñanza más preciosa cuando uno se detiene en estos versículos de estos grandes hombres de Dios que lograron entender, comprender la amplitud, el mensaje y el propósito de Dios con su palabra y con su sacrificio en la cruz y con su llamado que tiene Él para un pueblo como el que nosotros sabemos que conformamos, el pueblo de Dios, los hijos de Dios. He tratado en pocas palabras de consolidar este tema. Sé que es amplio, sé que es grande, pero yo quería enfatizarlo, el porqué de la santidad, que es el ser santo, para qué somos llamados a santidad, qué pasó para que nosotros podamos volver a restaurar nuestra relación con el Señor, del sacrificio de la cruz, de la venida del Señor. Y entonces por eso se los consolidé en esta pequeña enseñanza, pero no quiero finalizar sin antes leerle también lo que Pablo nos dice en el libro de Efesios, y que este versículo consolida en sí todo de lo cual nosotros hemos hablado, y esto está en Efesios capítulo 2 del versículo 19 al 22. Dice así: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos,
sino conciudadano de los santos y miembros de la familia de Dios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, hermanas, algo que quieran compartir sobre Bueno, me maravillo de ver los dones maravillosos que tiene el círculo de lectura, ¿verdad? Bueno, yo agradezco a mi amiga Flor por traer este mensaje que es para todos, es para ustedes y para mí también y para ella, que tenemos un llamado en este momento a la santidad, porque hay un momento que está cerca, es el tiempo de que nuestro Señor vendrá por nosotros, y si no somos santos, nosotros sin santidad no podremos ver a Dios. Así que este mensaje, hermano, recíbalo en su corazón y espero que lo ponga por obra, medítelo, no lo oiga una sola vez porque tiene mucha información muy importante, óigalo más de una vez. Y bueno, hermanos, hasta el próximo video, que Dios los bendiga, y los dejo con un saludo de mi amiga Marta. Bueno, continuemos hacia adelante porque sabemos que Dios está con nosotros y que nos está orientando, como ella decía, lo que Dios hace es para llevarnos a la santidad. Amén. Así es que, amados hermanos, sigamos adelante buscando la santidad sin la cual no podremos ver a nuestro Dios. Dios les bendiga y les guarde. Amén. Amén. Entonces ya saben que pronto vamos a tener un próximo video y ya se lo estaremos enviando. Así que muchas gracias y Dios los bendiga. Amén. Verse.